Gobierno estadounidense arrecia su política injerencista contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Anuncia restricciones contra la mayor de las Antillas en materia de viajes y remesas, al tiempo que aplica sanciones contra el Banco Central de Venezuela e instituciones financieras nicaragüenses. Continúan las repercusiones tras el suicidio del expresidente peruano Alan García. Este jueves se realizan las honras fúnebres en la sede del partido aprista al cual pertenecía el exmandatario. Con la presencia de delegados de más de 100 países, inicia en la ciudad rusa de Yalta, en la península de Crimea, el 5º Foro Económico Internacional. Bienvenidas, bienvenidos y de inmediato comenzamos. Estados Unidos profundiza su política de bloqueo contra Cuba. El gobierno de Donald Trump anunció la víspera la entrada en vigor del título 3 de la ley extraterritorial Helms-Burton. El consejero de Seguridad de Estados Unidos, John Bolton, durante un encuentro en Miami, Florida, informó nuevas sanciones como la restricción del turismo no familiar y la imposición de límites a las remesas que se envían desde Estados Unidos hacia la nación caribeña. Bolton también dio a conocer nuevas medidas coercitivas y unilaterales contra Nicaragua y Venezuela. Ahora bien, ¿en qué consiste la ley Helms-Burton que Estados Unidos aplica contra Cuba? A continuación les explicamos. El título 3 de la ley Helms-Burton autoriza la reclamación ante los tribunales de Estados Unidos a la compensación por las propiedades nacionalizadas en Cuba en 1960 luego del triunfo revolucionario y establecer demandas judiciales contra empresas cubanas. Desde su puesta en vigor en marzo de 1996, las administraciones de la Casa Blanca suspendieron cada 6 meses la aprobación de este título, dado su carácter injerencista y extraterritorial, con el cual Washington pretende fortalecer el bloqueo contra Cuba para lograr un cambio de régimen. La ley contempla la internacionalización del bloqueo, la negativa de créditos y ayuda financiera a países y organizaciones que favorezcan o promuevan la cooperación con Cuba, lo cual dificulta la inversión extranjera en la isla caribeña. El Departamento de Estado anunció que a partir de este 19 de marzo, al amparo del título 3, se podrán presentar demandas judiciales contra más de 200 entidades cubanas, incluidas en un listado elaborado en noviembre de 2017 y actualizado en 2018. La arbitraria e ilegítima lista pretende extender sus efectos extraterritoriales y prohibir a los ciudadanos de Estados Unidos la ejecución de transacciones financieras directas con las entidades señaladas. En la nueva escalada del propio Departamento de Estado, indicó que suspenderán por solo 30 días la posibilidad de iniciar acciones judiciales por igual concepto contra otras compañías cubanas o extranjeras con vínculos comerciales o económicos con la isla no contempladas en la lista. La activación del título 3 de la ley Helms-Burton constituye una nueva estrategia para derrocar la revolución cubana. Estrecha el cerco económico a la isla y es una clara referencia a la doctrina Monroe que dicta América para los americanos. Y el gobierno de Canadá, a través de un comunicado, dijo sentirse decepcionado por la decisión de Estados Unidos de activar el título 3 de la ley Helms-Burton y aseguró que mantendrá las relaciones comerciales con Cuba. La ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, informó desde que Estados Unidos anunció en enero que revisaría el título 3, el gobierno de Canadá ha estado en contacto regular con el gobierno de Estados Unidos para comunicar nuestras preocupaciones sobre las posibles consecuencias negativas para los canadienses. La ministra dijo que estuvo en contacto con empresas canadienses con intereses en Cuba para reafirmar que su gobierno defenderá totalmente los intereses de los canadienses, que mantienen relaciones comerciales e inversiones legítimas en Cuba. El comunicado afirma que la aplicación de medidas unilaterales extraterritoriales a Cuba es contraria a la ley internacional y que ambas partes trabajan juntas para proteger los intereses de nuestras empresas en el contexto de la OMC. Y por su parte, también la Unión Europea rechazó la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a los inversionistas extranjeros en Cuba. El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, afirmó que el bloque responderá de manera adecuada a la intención del gobierno de Estados Unidos de activar el título 3 de la ley Helms-Burton a partir del próximo 2 de mayo. Le Maire indicó además que la medida viola los compromisos asumidos por la Casa Blanca con la Unión Europea en 1997 y 1998, al tiempo que
afirmó que evaluarán todas las opciones a su alcance para proteger sus intereses legítimos, por lo que la Unión Europea no descarta demandar a Washington ante la Organización Mundial del Comercio para defender sus inversiones en el país caribeño. Y el gobierno venezolano expresó su enérgico rechazo también a los nuevos ataques de la agresión del gobierno estadounidense contra los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, al poner en marcha mecanismos de judicialización extraterritorial contra entidades que hayan invertido en Cuba. Mediante un comunicado oficial, la Cancillería venezolana señaló, tal y como ha sido anunciado por el secretario de Estado Mike Pompeo, la entrada en vigor del título 3 de la ley Helms-Burton el próximo 2 de mayo constituye un reforzamiento del criminal bloqueo que durante más de medio siglo ha lesionado la soberanía y derechos humanos del pueblo cubano. En este sentido, indican que esta decisión política constituye una aberración jurídica que pretende ampliar la extraterritorialidad de las ilegales medidas unilaterales afectando a Cuba y a terceros países en una nueva flagrante violación del derecho internacional. El comunicado recalcó que ese anuncio se realiza al cumplirse un nuevo aniversario de la derrota de la invasión estadounidense a Playa Girón, revelando el carácter revanchista de la cúpula supremacista que gobierna Estados Unidos, el cual, en conveniencia con el lobby mafioso cubano-americano, pretende dar un salto hacia atrás en la historia y reinstaurar así la dictadura de Fulgencio Batista. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó esas agresiones de Estados Unidos contra su país y reiteró que el pueblo junto al gobierno superará con dignidad las medidas coercitivas unilaterales impuestas nuevamente por Washington. Todas las agresiones diarias del imperialismo norteamericano hoy volvieron a tomar un conjunto de sanciones unilaterales totalmente ilegales e inmoral, ahora contra una institución que es sagrada como institución en el mundo entero, el Banco Central de Venezuela. Los bancos centrales en el mundo son sagrados, todos los países los respetan, nadie se mete con un banco central de ningún país. Déjeme decirle, señor imperialista John Bolton, que sus sanciones nos dan más fuerza. He hablado con el presidente del Banco Central de Venezuela y me dice, el Banco Central de Venezuela enfrentará y superará con la ley en la mano y con dignidad las sanciones que se pretenden desde Estados Unidos contra nuestra institución monetaria y financiera fundamental del país. Y en este sentido, el gobierno ruso prometió continuar su apoyo a Cuba y Venezuela frente a las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos. Moscú hará lo posible para asistir a sus aliados y socios estratégicos en América Latina, Cuba y Venezuela. Así lo aseveró el viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov, quien añadió que el objetivo manifiesto es doblegar la voluntad y lograr que estas naciones cambien su política en un sentido favorable para Washington, lo que calificó de totalmente inaceptable. Y la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, instó al gobierno de Estados Unidos a renunciar a sus planes de uso de la fuerza contra Venezuela. Zaharova advirtió que el tono áspero y agresivo del representante de las Fuerzas Armadas reafirma nuestros temores. El uso de la fuerza de Estados Unidos contra Venezuela no es una abstracción, sino una posibilidad que Washington admite. La diplomática señaló que a pesar de la complejidad de la crisis de Venezuela, el Ejecutivo no representa una amenaza para la estabilidad y la seguridad internacionales, algo que no se puede decir sobre los ultimátums al gobierno legítimo y las amenazas públicas de usar la fuerza contra un Estado soberano por parte de otros países. Zaharova argumentó que los altos representantes de la administración del presidente Trump ya no exigen simplemente que el presidente Maduro renuncie a su cargo legítimo, sino que ahora aparecen declaraciones que debe dejar el poder antes de fin de año. El gobierno chino advirtió que la actitud injerencista del denominado Grupo de Lima complicará más la situación de Venezuela, alterando la paz y la estabilidad de la región suramericana. Lu Kang, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, defendió la posición de su gobierno en evitar prácticas como las que hace el llamado Grupo de Lima de aumentar las sanciones unilaterales contra Venezuela, al tiempo que reiteró el respaldo de su gobierno al presidente Nicolás Maduro. Hacemos así una primera pausa acá en Telesur Noticias. Recuerde que puede seguirnos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV y @LauraPTelesur. Ya regresamos.
En Perú, el estado de salud del expresidente Pedro Pablo Kuczynski no ha alterado el curso de las investigaciones en su contra ni las decisiones relacionadas que ha tomado la Fiscalía a pesar del suicidio del expresidente Alan García. Para conocer los detalles, Verónica Insausti nos hace este reporte. Adelante. Saludos, gracias por el pase. Les actualizo que mientras que transcurre el segundo día de velatorio de los restos del expresidente Alan García en la Casa del Pueblo, llamado así al local principal del partido aprista en Lima, el equipo especial del caso Lava-Jato ha rechazado a través de un comunicado esta investigación que ha abierto el propio Ministerio Público a través de la Oficina de Órgano Interno sobre unas supuestas irregularidades en el allanamiento de la casa de Alan García el día de ayer cuando tomó la fatal decisión. José Domingo Pérez ha rechazado esta investigación ya que se basa en artículos periodísticos de personas que no estuvieron presentes. Asimismo, el propio fiscal José Domingo Pérez hoy día también modificó lo que había anunciado el día de ayer. Ayer, mientras que Pedro Pablo Kuczynski estaba internado en una clínica local en cuidados intensivos, el fiscal dijo que podría variar el pedido de prisión preventiva de 36 meses por arresto domiciliario. Sin embargo, el día de hoy, durante la audiencia, basado en la información última del Instituto de Defensa Legal del Ministerio Público sobre la salud del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, Domingo Pérez dijo que no era necesario el arresto domiciliario, pues la salud no corría peligro. Solamente había un tema de hipertensión arterial que se podía manejar, entonces retoma el pedido inicial de la solicitud de prisión preventiva por 36 meses. Mientras tanto, hasta el momento, Pedro Pablo Kuczynski continúa internado en la clínica. Con esta información regresamos a estudios. Gracias. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se pronunció a través de la red social Twitter en torno al suicidio del exmandatario peruano Alan García. El mandatario mexicano señaló: lamento el suicidio del expresidente de Perú, Alan García, y todo alrededor del caso Odebrecht. La corrupción es la nueva peste del mundo. El neoliberalismo unió los negocios privados a los públicos. Urge separar el poder económico del político, que el gobierno represente a todos. Así decía el presidente mexicano. Y por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang, ofreció un mensaje de condolencias por la muerte del expresidente Alan García. El portavoz de la Cancillería china señaló que el expresidente peruano Alan García fue amistoso con China durante mucho tiempo antes de su muerte y le dio gran importancia a la relación de su país con China. García creía que debido a su apoyo, China y Perú habían desarrollado una asociación estratégica y habían firmado acuerdos de libre comercio. El funcionario afirmó que García creía que había hecho una contribución positiva a la promoción de la amistad entre los pueblos de China y Perú y había profundizado los intercambios y la cooperación en todos los campos entre los dos países. Por último, expresó: ofrecemos nuestras más profundas condolencias por la muerte del expresidente peruano Alan García. Queremos extender nuestra sincera simpatía a su familia. Y pasamos ahora a Colombia, donde continúa el desplazamiento forzado debido a la creciente falta de protección del gobierno nacional. Organizaciones de derechos humanos emitieron una nueva alerta por la crisis humanitaria en las poblaciones afrodescendientes e indígenas del departamento del Chocó. También denunciaron el incremento de la siembra de minas antipersonas, reclutamiento forzado y la restricción de movilidad. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios advirtió que la presencia y accionar de grupos armados en municipios del sur de Córdoba sigue generando graves impactos humanitarios. A continuación, repasemos las cifras de desplazados registradas en el Puerto Libertador, ubicado en el departamento de Córdoba. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, desde el 22 de marzo, al menos 2.256 personas fueron desplazadas
por el agravamiento del conflicto armado en la zona rural de Córdoba. Advierten que cerca de 775 familias provenientes de 8 veredas se encuentran en situación de desplazamiento. Y la presencia de grupos armados también ha provocado el desplazamiento de al menos 812 menores de edad, e informan además que las familias desplazadas, en su mayoría afrodescendientes, indígenas y campesinas, se encuentran refugiadas en 5 albergues. Y en el marco del cese del fuego unilateral iniciado el pasado 14 de abril por el Ejército de Liberación Nacional, la Defensoría del Pueblo colombiano resaltó la importancia de acciones dirigidas a la paz para ayudar a aliviar el dolor de las víctimas del conflicto armado. Mediante su cuenta oficial en Twitter, la Defensoría expresó lo siguiente: cualquier gesto humanitario suma en búsqueda de la paz. El cese al fuego unilateral del Ejército de Liberación Nacional se valora como tal. La Defensoría del Pueblo constatará su cumplimiento. También recalcaron la importancia de que estos gestos se profundicen y alivien el dolor de aquellas familias que viven en medio de la confrontación y son víctimas de este conflicto armado. La Defensoría agregó que sería valioso para dinamizar el diálogo que el Ejército de Liberación Nacional libere a Freddy Arlendi Rangel, retenida desde el 24 de julio de 2018, y a Diana María Toro Vélez, retenida desde el 27 de septiembre de 2018, en el Chocó. La Defensoría del Pueblo colombiano estará atenta para facilitar los respectivos canales humanitarios. Continuamos en Colombia, donde organizaciones indígenas y activistas por los derechos humanos alzaron sus voces contra el Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el gobierno de Iván Duque. La Asociación Nacional Campesina José Galán Zorro, a través de su cuenta oficial en Twitter, señaló que la concentración de la tierra en Colombia es causa de ampliación de la frontera agrícola y del conflicto armado. Con el Plan Nacional de Desarrollo quieren apropiarse también de los baldíos y anexarlos a sus latifundios. Por su parte, la activista de los derechos humanos Noreima Cuquiga denunció lo siguiente: vienen por nuestros territorios. He aquí la verdadera razón de por qué no existe voluntad del gobierno para constituir o ampliar los resguardos. Hacemos una segunda y breve pausa, ya volvemos. Ya estamos de vuelta. En la ciudad rusa de Yalta, en la península de Crimea, inicia el 5º Foro Económico Internacional. Allí hacen presencia representantes de varios países del continente africano y de América Latina, en particular de México, Nicaragua, Sierra Leona, Níger, así como una delegación de Siria compuesta por ministros y empresarios. Durante la primera jornada, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, dijo que se habían referido a temas sobre la agenda geopolítica mundial. Y para tener más detalles, nuestro compañero Hansel Oro desde Rusia nos ofrece detalles. Adelante. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. Hasta el próximo 20 de abril estará sesionando acá en la península rusa de Crimea este 5º Foro Económico Internacional de Yalta, con la presencia de unas 3.000 personas provenientes de unos 100 países. No obstante, recordemos de que hay un contexto de las sanciones por parte de los Estados Unidos y las potencias occidentales en contra tanto de Rusia como también de esta propia península de la nación eurasiática. También se ha analizado en el marco de este foro un balance socioeconómico de toda la realidad de la península rusa de Crimea en los últimos 5 años. Recordemos de que el 16 de marzo de 2014 se hizo este referéndum donde más del 96% de la población de Crimea abogó por la adhesión a la Federación de Rusia. Durante esta inauguración del 5º Foro Económico Internacional de Yalta participó el propio líder ruso de la península de Crimea, Sergei Aksionov, y también el propio presidente del fondo del Foro Económico Internacional de Yalta, Andrei Nazarov, quien destacara también la participación de diferentes países de América Latina en este evento, como es el caso de Nicaragua, también México, Argentina. En el caso de Nicaragua se expresaban palabras por parte del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, se expresaban palabras dirigidas en agradecimiento al propio presidente de esta nación eurasiática, Vladimir Putin. Por otra parte, en el marco de esta cita también se realizó la conferencia de prensa de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, en donde se denunciaba las sanciones económicas por parte de los Estados Unidos contra países latinoamericanos y caribeños, como es el caso de Cuba y también de Venezuela. Estos
gobiernos que distan de la política estadounidense. También se hacía referencia a un llamado una vez más al diálogo entre las partes en Venezuela, sobre todo también llamando la atención en que en varias oportunidades el propio gobierno de Nicolás Maduro también ha estado abierto a esta oportunidad de diálogo con la oposición venezolana. También se hace un rechazo al enfoque destructivo por parte de las fuerzas y los círculos de poderes de los Estados Unidos, sobre todo por el propio presidente estadounidense Donald Trump, quien busca también la idea de buscar derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Recordemos que también en el marco del foro se analiza los referentes, sobre todo en la península rusa de Crimea, un balance socioeconómico de los últimos 5 años. También se hace en el sentido de buscar una estrategia debido a todo el muro de las sanciones. De hecho, se había valorado de que en los meses al menos de 2018, a finales de 2018, se había llegado a un volumen de inversiones catalogado en 133.000 millones de rublos. Estamos hablando de una cifra realizada más o menos en un poco más de 2.000 millones de dólares. Así también acercarse a la idea de trabajar en el hecho de los cultivos, sobre todo aumentar los viñedos, también los cultivos de frutas, que forma parte de los rubros importantes que Crimea ha estado potenciando, sobre todo también el turismo y precisamente acá en Yalta. No obstante, este Foro Económico Internacional en su 5ª edición terminará el próximo 20 de abril, donde también se harán las conclusiones y de hecho también se abordarán los criterios finales en torno a un posible aumento del comercio de Crimea, no solamente con otros países, sino también se hablaba del hecho de Siria. Pues recordemos de que en el último foro se hizo precisamente un evento, sesiones dedicadas a la reconstrucción económica de Siria, sobre todo la formación de un puente marítimo entre la provincia siria, Latakia, y también Yalta. Hasta acá la información, adelante. Gracias, Hansel. Y la Fiscalía General de Estados Unidos afirmó que no existen evidencias de la interferencia del gobierno ruso en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Así lo afirmó el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, luego de que el Departamento de Justicia publicara la versión editada del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta conspiración entre Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump. Barr reiteró además que no hay pruebas de que el presidente Trump haya obstruido la investigación sobre Rusia. Por su parte, la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes solicitó a Robert Mueller un testimonio de su investigación antes del 23 de mayo. El asesor especial no encontró ninguna conspiración para violar la ley de Estados Unidos que involucra a personas vinculadas a Rusia o cualquier persona asociada con la campaña de Trump. Así que esa es la línea de fondo. Y el portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng, señaló que aún hay mucho trabajo por terminar en el texto de un acuerdo comercial con Estados Unidos. El funcionario afirmó que las partes continuarán en contacto directo a través de varios canales efectivos. Informó que los equipos económicos y comerciales están negociando el texto del acuerdo económico y comercial, incluido su mecanismo de implementación bajo los principios de respeto mutuo. Por el momento, China y Estados Unidos siguen imponiendo aranceles de más de 360.000 millones de dólares en comercio anual. Las negociaciones recientes sobre el texto del acuerdo económico y comercial entre China y Estados Unidos han seguido avanzando, pero aún queda mucho por terminar. Ambas partes continuarán en contacto directo y a través de varios canales efectivos. Así llegamos al final de esta ronda informativa. Recuerde que puede seguir estas y otras informaciones a través de nuestra página web www.telesurtv.net o escribirnos a nuestro correo electrónico @contáctenos telesurtv.net. Hasta la próxima.